Qué hermoso himno, ¿verdad? Que nos recuerda el gran amigo que tenemos en Cristo Jesús. Él encarnó la gracia de Dios. Él es la personificación de ese favor inmerecido de Dios para con nuestras vidas. Hoy hemos querido hacer una pausa en esta serie de mensajes que estamos teniendo acerca de la vida de Jesús y hacer un énfasis especial en lo que estamos celebrando. El Día de Acción de Gracias que tuvimos el jueves, y hemos querido enfatizar durante todo el fin de semana en las oportunidades que tenemos para predicar la palabra, en la gratitud. Y hoy quiero invitarles a que me acompañen nuevamente a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde tuvimos la lectura devocional. Y me gustaría leer nuevamente este pasaje. Dice la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, este es un pasaje que rebosa de gratitud. Es un pasaje donde vemos el corazón de un hombre agradecido, de un pecador que experimentó la gracia divina, y esa gracia se convirtió en la razón de su vida. Por eso en esta mañana hemos titulado este mensaje: agradecidos por su gran misericordia. El apóstol comienza diciendo: doy gracias. Mi pregunta es: ¿le ha dado usted gracias a Dios por su gran misericordia? Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para exponer tu palabra. Hemos venido reconociendo nuestra incapacidad humana, suplicando tu asistencia, Señor. Que sea tu Espíritu el que use esta instrumentalidad humana, Padre, para hablar a tu pueblo aquí reunidos. Que nuestro espíritu, Señor, estemos enfocados en lo que tú has hecho por nuestras vidas en Cristo Jesús. Que cada hijo tuyo en esta mañana pueda entender tu misericordia y salir de este lugar con corazones rebosando de gratitud. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, una de las ocasiones de nuestra vida donde más podemos experimentar esa misericordia es en tiempos de profunda aflicción. El Dios de compasión activa esa compasión para venir a nuestra vida y asistirnos con su consuelo, y entonces experimentamos su misericordia. No es solamente experimentamos la misericordia de Dios, como aquí expresa el apóstol Pablo, al mirar a nuestro pasado y ver la mano de Dios transformándonos, cambiándonos. No solamente hablamos de misericordia cuando Dios nos salvó, sino después de haber sido salvos, solo vivimos por su misericordia. La misericordia es una acción divina a favor nuestro, a través de la cual Dios nos da una profunda sensación de paz. La misma salvación habla de esto. Dice Pablo en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos la paz de Dios al ser salvos. Lo hermoso acerca de la misericordia es que es algo que se demuestra tanto al ofensor como a la víctima. Cuando un ofensor
se da cuenta de su error por la gracia divina, por la iluminación divina, entonces experimenta la misericordia de Dios. Y cuando la víctima necesita ayuda para seguir adelante con su vida, Dios le concede su misericordia. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los versos del 1 al 7, Pablo hace un repaso de esto, mirándolo desde el punto de vista de la salvación. Y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, vivíamos en una condición perdida. Éramos cadáveres que solamente nos movíamos, pero en nuestra vida espiritual estábamos muertos. Éramos hijos de desobediencia. La ira de Dios estaba sobre nosotros, haciendo la voluntad del diablo y de la carne. Sin embargo, ocurrió algo maravilloso. En el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Dice Pablo: pero Dios es rico en misericordia. El eslabón que conecta a un Dios santo con una persona pecadora es el amor de Dios. Ese amor activa su gracia, y esa gracia pone en movimiento a su vez lo que usted y yo llamamos misericordia. Es como piezas divinas de un dominó, dando unas con otras. Amor, gracia, misericordia. Dios nos ama no porque haya en nosotros alguna razón para amarnos. No lo hay. No porque haya algo en nosotros digno de amor. Dios nos ama por lo que hay en Él. Y en su amor demuestra su gracia. Y esa gracia trae perdón. Y encima de eso, esa gracia produce misericordia. Y esa misericordia viene a nuestra vida trayendo paz, consuelo. Bueno, ya vimos el testimonio de Pablo, cuando él dice: doy gracias, allí en ese versículo 12 de la primera carta a Timoteo. Y yo preguntaba: ¿le hemos dado gracias a nuestro Dios por su gran misericordia para nosotros? Porque no fue algo que Dios le mostró únicamente a Pablo. En un punto de nuestra vida experimentamos esa misericordia en la salvación, y la seguimos experimentando a lo largo de toda la vida cristiana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Saben lo que es blasfemo? Insultador. Él está diciendo: yo insulté al pueblo de Dios, los acusaba de delitos contra Dios. Yo era un blasfemo. Y aquí yo encuentro un hombre totalmente honesto, y un hombre con una buena memoria. No había olvidado de dónde Dios lo sacó. Fui blasfemo, fui además un perseguidor, o sea, se valió de todos los medios que tenía bajo la ley judía para atropellar, humillar y aún aniquilar a los cristianos. Finalmente él hace una terrible admisión. Dice: fui un injuriador.
Esta palabra griega sugiere una clase de sadismo arrogante. Él describe a una persona dedicada a infligir dolor por el solo placer de hacerlo. Esto no encaja en nuestra mente con los conceptos que tenemos de Pablo, ¿verdad? No pensamos que el San Pablo haya sido tan terrible. Sin embargo, él lo reconoce, él lo admite, él lo confiesa, hace una declaración de lo que era su vida antes. Pero déjenme decirle, hermano, que la misma naturaleza que habitaba en Pablo habita en nosotros. La misma. Y es posible que no se manifieste por este mismo tipo de acciones, pero sí de otras. De modo que lo que fue cierto para el apóstol Pablo es cierto también para nosotros. Sin embargo, él testifica, pero Dios me mostró su misericordia. ¿Por qué usted está aquí en esta mañana? Porque Dios le mostró su misericordia. Dios nos mostró su misericordia a todos sus hijos. ¿Qué paz tan grande produce eso? Saber que estamos perdonados. Piense por un momento cómo estaba la conciencia o cómo debió haber estado la conciencia de Pablo cuando el Señor se encontró en él aquel día en el camino hacia Damasco. Piense en eso. Puede imaginar sus sentimientos de culpa cuando él le escuchó decir al Señor Jesucristo: quiero utilizarte en mi servicio, Saulo. Creo que en ese momento una explosión ocurrió en el alma de Pablo, de Saulo, en aquel momento que se convirtió en Pablo. Se dio cuenta por primera vez que había estado equivocado, ciego, y que era un perdido pecador. Me temo, amados hermanos, que muchos cristianos llevan tanto tiempo como cristianos que han olvidado de dónde Dios los rescató. Se han olvidado de lo que era su vida antes de conocer a Cristo Jesús. Han olvidado lo indigno que eran y que siguen siendo de su gracia. Muchos han olvidado su misericordia. Y por eso el objetivo principal que tenemos con este mensaje en la mañana es que cada uno de nosotros refresque su memoria, su recuerdo, de dónde Dios nos sacó, de dónde podría estar hoy, de no haber sido por la gracia de Dios, de no haber sido por su misericordia. Por eso siempre digo que en el corazón de un genuino hijo de Dios no puede estar ausente la gratitud. Allí está, porque Él nos salvó. Y porque cualquier cosa que nosotros hagamos en esta tierra no podrá pagar el gran sacrificio de Jesucristo. Ahora hemos hablado de la salvación. Dios manifestó su misericordia salvándonos, pero Dios sigue manifestando su misericordia en nuestro transitar por esta tierra. No nos deja solo. Su misericordia viene a nuestro auxilio, dándonos consuelo. Y al final, cuando meditamos en ella, solo podemos decir: Señor, no podemos vivir sin ti. ¿A dónde iremos? Quisiera invitarles a que consideremos 5 aflicciones a las cuales la misericordia de Dios ofrece consuelo. 5 aflicciones que a cada uno de nosotros se nos hacen familiares, porque probablemente muchos hayan vivido alguna de ellas. Todos, mejor dicho, hemos pasado alguna que otra vez por alguna de estas experiencias. Número 1, aquella aflicción que viene a nuestra vida a consecuencia de ser tratados injustamente. Dios nos concede su misericordia dándonos consuelo. Repito, la aflicción producto de ser tratados injustamente. ¿Ha estado alguna vez en esta situación? ¿Ha experimentado lo que significa ser tratado injustamente? Si el trato injusto pudiera tener el nombre de una persona, ese nombre sería José. ¿Recuerda? Aquel jovencito que fue vendido como un esclavo por sus hermanos
Esa fue la segunda opción. La primera era asesinarlo. Pero Dios movió la conciencia de algunos de ellos y decidieron enviarle como un esclavo. Un joven que no sabía nada de la vida. Un joven inocente. De pronto se vio vendido como un esclavo, viviendo en las consecuencias más terribles. Llega a Egipto. Dios le pone en una posición en casa de Potifar, y la mujerzuela con la que este señor estaba casado comienza a perseguirle. Pone los ojos en ese joven hebreo y dijo: con este me voy a acostar yo. Persiguiéndole una y otra vez, pero ese joven de integridad una y otra vez la rechazó. Por fin un día lo arrincona y le susurra nuevamente: acuéstate conmigo. Pero aquel joven pensó y dijo: no voy a manchar mi conciencia por un momento de placer. No voy a deshonrar el nombre de Dios. Y se niega. Y dice la palabra que sale corriendo, huye. Ella arranca un pedazo de su vestidura y grita: auxilio, un violador. Potifar regresa y ella le cuenta su historia y manda a José a la cárcel siendo inocente. Siempre que leo esta historia considero que Potifar no creyó mucho esta historia. De haber creído lo que la mujer le estaba diciendo, habría matado al momento a José. Yo me imagino que él sabía con qué se había casado, pero aún así lo mandó a la cárcel siendo inocente. Después, al final de este relato, leemos algo extraordinario. Ese joven que sufre por su fidelidad a Dios en un calabozo terrible, experimentando la soledad y el olvido. Y dice la palabra en Génesis capítulo 39, verso 21, pero Jehová estaba con José. ¿Y qué? Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún en aquel terrible calabozo, allí estaba Dios. No hay lugar en esta tierra donde Dios no pueda estar. No hay lugar donde tú y yo nos encontremos donde no nos pueda alcanzar la misericordia de Dios. Donde apareció, el Señor visitó a José en un calabozo egipcio y lo consoló de la aflicción de un trato injusto. Dios fue a él, le auxilió, le ministró a su corazón. Y fue Dios quien evitó que el corazón de José se llenara de resentimiento y amargura. Humanamente, José tenía todas las razones del mundo para amargarse y resentirse. Sin embargo, ahí estaba Dios. Es Dios quien cambia las cosas. Mejor dicho, es Dios quien nos cambia a nosotros, sin importar lo que nos ocurra. Dice la palabra que le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. Querido hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, casi tarde, has experimentado el trato injusto. Te sientes incomprendido, rechazado. Probablemente tu situación no sea que te encuentres en una cárcel, pero es posible que estés pasando por un tiempo difícil, un tiempo de críticas injustas. Y lo más terrible es que no eres alguien que anda en desobediencia. Quizás estás viviendo en obediencia al Señor, pero aún así estás experimentando el rechazo, la injusticia. Por eso es que necesitas su misericordia. Esa fue la clase de alivio, de consuelo que Dios envió a José en aquellas espantosas condiciones. Aquel recordatorio de que cuando somos olvidados, Dios nos recuerda. Aquel gran recordatorio que cuando nos sentimos solos, es más, y estamos físicamente solos, Dios sigue estando con nosotros. Porque Él siempre está, jamás nos abandona. Ese hermoso himno decía: Cristo mi amigo. Alguien decía que amigo es aquel que llegan cuando todos se han ido. El Señor es el gran amigo, no porque llega cuando todos se han ido, porque siempre está. Él lo prometió. Cuando te sientas solo, abandonado, rechazado, Dios conoce tu condición.
Y Dios envía su misericordia allí donde humanamente era imposible que la misericordia le alcanzara. Le alcanzó la misericordia divina. En medio de la aflicción por el trato injusto, la misericordia de Dios le dio consuelo. En segundo lugar, en medio de la experiencia terrible de experimentar la muerte de un ser amado o de un amigo, viene la misericordia de Dios brindándonos consuelo. Esto nos es familiar a todos, porque en algún momento de nuestra vida hemos perdido a alguien, y mientras más haya significado esa persona para nosotros, mientras más íntima haya sido nuestra relación con esa persona, más profundo es el vacío y más imposible nos parece poder seguir con la vida. Y créanme, hay momentos en los que no podemos seguir. Desde el punto de vista humano nos quedamos rendidos a lo largo del camino. Quizás usted sea capaz de soportar la muerte de aquel amigo, pero si un día el golpe mortal no es de un amigo, sino alguien parte de su familia, su esposo o su esposa, un hijo o una hija, créanme, amados hermanos, no hay nada en esta tierra, ni nadie que nos pueda brindar consuelo en horas como esas. El libro de Ruth, ese maravilloso libro que encontramos en el Antiguo Testamento, nos presenta un ejemplo. Allí comienza con la historia de Elimelech, Noemí y sus dos hijos. El esposo de Noemí muere y ella se queda con la gran responsabilidad de criar a sus hijos. Situación difícil. Una viuda con dos hijos. Humanamente imposible seguir adelante, pero se sigue. Allí estaba ella. Los hijos crecen. Invirtió su vida en la vida de sus hijos y los ayudó a crecer. Estos dos hijos, siendo adultos, se casan. Unos 10 años más tarde, ambos hijos mueren. Y de repente la familia se constituye de solamente 3 viudas. Una suegra llamada Noemí y 2 nueras, Ruth y Orfa. Intente imaginar esto. Una mujer que está intentando recuperarse de la pérdida de su esposo y ahora tiene que enfrentar la muerte de sus 2 hijos. Las nueras perdieron a sus esposos. En realidad son muchas muertes en una sola familia.